Y hablando de frío, lluvia, no Y llovió hablando lo de que... pastas, invitados. Invitado. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a mi amigo Daniel Odara, que así como le pregunta Isma, de que hoy está como arquitecto, Asociación de Arquitectos de San Luis. de San Luis. Una entidad recién creada. Sí, hace poquito. Hace Y poquito que, que tuvimos el gusto de presentarla acá una semana después. Muy lindo, Exactamente. sí. Y les agradecemos mucho el espacio, Ujú. porque Es un en placer. realidad nuestra intención es poder volcar en la comunidad Ujú. los temas que le preocupan o que no le preocupan, pero alguien se los tiene que advertir. Ujú. Con lo cual, en esta oportunidad, Y que no son pocos. no necesariamente es un arquitecto el que habla, Ujú. porque los arquitectos conocemos de todo, Ujú. pero a veces tenemos que recurrir a los que saben. Seguro que sí. En este caso, Juan Carlos Flores. Pérez. Pérez. Ujú. Magíster en Gestión Integral de Recursos Hídricos. Así es. Es una maravilla tenerlo acá Muy en buenas piso. tardes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Realmente es un lo placer, esperábamos la vez realmente. pasada, bueno, esas cosas de la vida no vino y estábamos ilusionados y hoy se cumplió. Hoy se cumplió que usted esté presente. Disculpa por no venir. No, No, por favor. Razones personales. Pero Porque eso de hablar del agua, acá en San Luis, lluvia, desagüe, Es algo, agua. es algo que tenemos naturalizado, que caen 5 gotas y empezamos a rezar el Ave María para que no se lleve todo San Luis. 5 gotas. el tema va en crecimiento. Sí, señor. Está relacionado, voy a volver a Ujú. las fuentes del tema. Todos quienes hemos estudiado en la primaria y secundaria hemos visto el ciclo del agua. Ujú. Todos sabemos que evaporación, está bien, condensación, precipitación. Ujú. El agua cuando cae en un ambiente Escurrimiento y de nuevo el natural, ciclo. Ujú. hay una parte de esa lluvia que queda retenida por las plantas, ¿está bien? Hay una parte que llega al suelo, una parte de esa lluvia se almacena en pequeñas lagunas, irregularidades que puede tener el suelo, Ujú. parte se infiltra debido a las raíces o elementos que puedan estar enterrados, y lo que queda escurre, se llama la lluvia neta, ¿está bien? Cuando el terreno natural tiene un comportamiento estabilizado, Lógico. natural. Las ciudades, los ambientes urbanos, lo que han hecho es modificar el ambiente natural, generalmente modifican los cauces naturales, pero fundamentalmente modifican la superficie permeable, lo que permite infiltrar y la rugosidad del suelo. Lo que antes era cero impermeabilidad, en las áreas urbanas pasamos a tener más del 80% de áreas impermeables. Ujú. Consecuentemente, ese cambio lleva a que los caudales netos de escurrimiento aumenten a más de 6 veces de lo que ocurría en ambiente natural. Las velocidades con las que el flujo se mueve en superficie también es superior 5 o 6 veces. Ujú. Y conforme las ciudades crecen en edificios o en viviendas, aumenta el agua que está escurriendo en superficie. Y sobre todo se modifican más los cauces naturales, de modo que a mayor crecimiento urbano, mayor desarrollo, mayor impermeabilización, exponencialmente el problema de escurrimiento aumenta. Ujú. Eso lo explicó muy bien, hará 2 programas atrás, del espacio que le corresponde a usted, el arquitecto Bertín, que explicó muy bien la posición de cómo se fueron haciendo los barrios a través de los años. Arrancó en Sí, 1980, tal cual. creo que es, en el 80 o en el... Sí, por ahí, cuando mostró... 20 de octubre vino, muy bien, gracias. Octubre vino Bertín y quedó flotando porque dijo, la ciudad era este anillo, las 4 avenidas, después estaba el barrio Sí, fue explicando el Nacional, desarrollo, obviamente, de después se cómo- de hizo el barrio Ampía, después se hicieron... de la cantidad- bla, cómo, bla. cómo ha ido ¿Cómo creciendo fue? San Luis y por qué estamos como estamos. Y se hizo ¿no? un bollo. Pero también agregó que había barrios que eran muy bonitos, muy lindos, que fueron ganándole terreno a la sierra, a la parte de la base de la sierra,
que ahí me parece que tiene que ver, y ahí va la pregunta, eso alteró la permeabilidad, porque al sacar los árboles, sacar todo lo que permeabilizaba ahí, ya ahí el agua corre como tejo, desde la sierra para acá. El problema no hay que analizarlo como islas, es toda la ciudad. Cuando crece, impacta sobre el escurrimiento, pero fundamentalmente se impacta cuando el crecimiento urbano no está debidamente planificado. Cuando las normas de urbanización, como el caso de San Luis, tenemos un código urbano del año 77, más de 50 años. 77. Wow. Esto habla claramente que la ciudad como ciudad es una ciudad inmadura, lo he dicho muchas veces, una ciudad inmadura que no ha sabido crecer, madurar. Y yo me cuido mucho en hablar de desarrollo, porque desarrollo implica cierta planificación, cierto cuidado en el crecimiento. Lo que tenemos aquí es un crecimiento pleno, no planificado, improvisado, abrupto en el tiempo. Sí, en un año se pueden construir, el gobierno de la provincia desde el 83 a esta fecha ha construido mucha cantidad de viviendas. Ese desarrollo habitacional no ha sido debidamente planificado con las normas urbanas, ni mucho menos con los recursos urbanos. Entonces, es una necesidad muy grande el de la casa propia. El de la vivienda. El de la vivienda. Pero más allá de eso... Hacer casa por hacer casa también trae sus grandes consecuencias, porque después vos mismo la padecés. ¿Cuál sería definitivamente el ABC para decir, bueno, intentamos buscar soluciones a largo plazo, intentamos empezar a hacer las cosas bien? ¿Cuál sería el ABC? ¿Cómo se debería comenzar? Y si en algún momento se ha planteado esto de decir, mira, Enrique, este programa así no va, veamos cómo lo arreglamos. A la ciudad así no va, porque de acá a 100 años... esto se va. No, que 100 años, 50, 20 años. O 20. Bueno, primero... ¿Cuál sería el ABC como para arrancar una solución? Básicamente es eso. No podemos desconocer ni negar que la ciudad va a crecer en población. Sí. Va a haber más familias, las familias van a requerir viviendas, va a crecer. Eso exige planificación. Entonces, es necesario que equipos técnicos, especialistas en el área de planificación urbana, integral, que atienda todas las temáticas que están presentes, generen... Desde la ubicación de las casas hasta la ubicación de los cables y por dónde van a ir las cloacas. Comiencen a trabajar para armar planes de desarrollo urbano pensados para el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Claro, tal cual. Con eso no se hace. Ahí voy a hacer un paréntesis. En cuanto a los recursos humanos, a los recursos hídricos, perdón, en el 2016 he sido autor de la presentación del plan maestro de los drenajes pluviales de la ciudad de San Luis. Eso está presentado. Es un plan que exige inversiones muy grandes, porque se abarca todo el eje de la ciudad de San Luis, que exige ejecuciones en etapa, y exige estar atento a las actualizaciones que el crecimiento de la ciudad va a generar. Una obra de recursos de drenaje pluvial probablemente trascienda el tiempo de una gestión municipal, de modo que la gestión que sigue deberá continuar con esa planificación de obras recursos hídricos. ¿Está bien? Eso por un lado. Sí, tal cual. Pero trabajar se ha hecho, existe un plan. En el 2022, junto con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Instituto Nacional del Agua, participé en la elaboración de un mega plan de drenaje pluvial para parte de la ciudad de San Luis, analizando algunas problemáticas desde Avenida España hacia el norte. ¿Está bien? Pero si bien planteamos proyectos para una parte de la ciudad de San Luis, en ese estudio estudiamos todo el ejido. ¿Está bien? Pero son proyectos de inversiones muy grandes, que no se ejecutan en un mes, en 2 meses, en 3 meses, son etapas, años, sí, y exige continuidad y coherencia en la ejecución de las obras. De modo que cuando recién hablábamos fuera de micrófono, si existe posibilidad de corregir este problema, existe, siempre lo existe. Bien. Ahora requiere la participación tanto de la nación como la provincia y el municipio. Bien. Trabajo en conjunto, como tiene que ser. Exacto,
porque son obras muy grandes, la ciudad crece muy rápido, hay que atender rápidamente a la necesidad de generar obras de infraestructura, de tal modo que esas obras de infraestructura, además tenemos que tener el cuidado de que cuando vamos a elegir el punto de descarga, todo el drenaje pluvial de la San Luis tampoco impacte en el ambiente natural donde vamos a descargar, ¿está bien? La ciudad de San Luis tiene por topografía características muy especiales que hacen que es una ciudad que no debiera inundarse, no debiera presentar problemas de inundación. Sin embargo, tiene una inclinación increíble. Sin embargo, las obras de infraestructura generadas por el hombre han generado áreas inundables que antes no lo eran. Consecuentemente, eso va aumentando con el tiempo y hoy hay áreas que tienen problemas severos, graves. Sin ir más lejos, la avenida Italia pasando la circunvalación de la Eva Perón, donde está el Hospital del Norte. Imposible. Antes no se inundaba nunca ahí. Y el otro día, un poco más y necesitaban un... Ese sector siempre ha tenido problemas, no ha sido debidamente tratado desde hace muchos años. Hay de todo. El canal no está tapado. Eso debe estar todo tapado. Donde están para que sepan, es el Aeroferro y compañía. Sí, de todos modos le digo, así como el Código Urbano de la Ciudad de San Luis es del año 77 y hasta ahora toda la sociedad se ha negado de actualizarlo. ¿Por qué? Bueno, perdón, pregunto en total ignorancia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en el proyecto en 2018 de actualización del código y fuimos rechazados en el Consejo. No hay todavía culturalmente una necesidad de actualizarlo. Ahora, eso impulsa que las otras áreas que están asociadas al código urbano también se vean afectadas. Sí, claro. ¿Está bien? Incluso los recursos... voy a decir algo, si perdón, antes... menos técnico. Sí. Evidentemente acá hay un problema con nuestros políticos. Hay un problema grave, eso es lo que grave. Los políticos tienen que tomar decisiones y las decisiones se toman a través de propuestas técnicas. Lo que yo siempre digo es, a mí un político me puede decir, yo necesito generar tal cosa. Yo le hago 3 propuestas, no 4, 3. Y él elige de las 3 cuál le conviene. Obvio. Y sobre todo, cuándo le conviene. Eso es política. Pero no generar algo que técnicamente no es posible. O que me voy del lado de la técnica hacia algo que creo que por mi capricho, por mis apuros, por mis necesidades, lo tengo que decidir. Entonces, esta separación entre lo técnico y lo político ha hecho mucho daño, porque ustedes saben, yo estoy en Pircas también, fuimos a las reuniones del Consejo por los cambios. A eso iba. Por los cambios en el código. Pero el Consejo está formado por personajes que no sé qué estudios tienen. Bueno, en teoría. Y en la general es. En teoría representan. Ninguno tiene estudios. Yo los conozco hace rato a varios. Ninguno tiene estudios. Hay un montón de propuestas. Y otros son ignorantes de naturaleza, ignorantes. Qué lástima, qué lástima. Resulta difícil discutir este tema porque. Entramos en la irracionalidad muchas veces que plantea el hombre mismo. Muchos legisladores en la legislatura y tanto en el Consejo buscan cambiar una norma y cambian un artículo y se olvidan de estudiar todo el panorama general. Cuando ocurre eso de la inundación que usted debe haber propuesto y los grandes ediles que tenemos acá entre comillas, dicen que no. Cuando ocurre el desastre, lo primero que dice es la gestión la que tiene la culpa. Siempre ha ocurrido igual. Entonces, la ignorancia, por ignorancia en sí, hay que acabarla y hay que darle nombre y apellido. Sí, de todos modos, mire, cuando ocurrió la inundación en La Plata, tuve la suerte de estar en el Congreso de Hidrogeología representando al municipio, participando de los trabajos y analizando ese problema.
se presentó, se diagnosticó y se vieron algunas cosas importantes. Eso mismo se repitió en Valencia, España, hace poco. Sí. Fue tremendo eso. Eso mismo se repitió en Bahía Blanca y paulatinamente y en forma creciente se va repitiendo en distintos lugares como San Luis. Y todo tiene que ver, y puedo resumirlo en una frase, se subestima el efecto de los recursos naturales, del agua en especial, y se sobreestima la capacidad para solucionarlo. Entonces, creemos que rápidamente podemos solucionar un problema que en general nos supera. La ciudad de San Luis, yo le decía recién que tiene características topográficas muy especiales que nos permitiría vivir sin ese tipo de impactos. Lamentablemente las obras de infraestructura que se hacen, a veces caprichosamente, a veces impulsadas por una necesidad electoral, no planificadas, sin pensar en el efecto de la obra, se genera una obra que después tienen problemas. Hay un montón de ejemplos. El desagüe que han hecho en la avenida La Finura y Sucre, que iba a decir que no caía más agua por Bolívar y sigue cayendo. Bueno, porque el tema del drenaje pluvial de una ciudad no es un canal. No son dos canales, es una solución integral. Claro, Está bien, porque la lluvia no discrimina en una cuadra, en una manzana o en un sector. No saben el poder del agua, la gente no sabe. Y por otra parte, la ciudad de San Luis tiene la particularidad que llueve en forma diferente en el sur de la ciudad, en el norte de la ciudad, en el oeste de la ciudad, los vientos son diferentes, entonces el comportamiento hidrológico es muy diferente. Y después nosotros no tenemos elementos de medición de cuánto está lloviendo y cómo está lloviendo. Por lo tanto, planificar sin datos es imposible. También ese es otro factor que a veces uno no tiene a la hora de evaluar este tipo de cosas. Pero básicamente es eso. Creer que una obra de infraestructura soluciona un problema es erróneo. Creer que una obra de infraestructura soluciona definitivamente un problema es erróneo, porque la ciudad crece y el problema que pretendíamos solucionar hoy, mañana no alcanza. Entonces exige planificación, trabajo en equipo y actualización permanente. Y me parece que hay técnicos con conocimiento y capacidad y voluntad de trabajar y solucionar y plantear propuestas de solución. El tema está en que no siempre se encuentran con las decisiones políticas para ejecutarlas, ¿no? Es cuestión de mirarse nomás y decirle sí. O sea, eso es la necedad, de ser necio. Tienes razón, pero marche preso. Exactamente. La ignorancia es tan grande que se creen genios hablando siempre el mismo cassette, la misma. Vos los escuchás y dicen lo mismo, le cambian 2 o 3 palabritas y dicen lo mismo que 50 años sentado al pedo ahí cobrando. Hay una diferencia, gestionar desde el discurso a gestionar desde la realidad. Son mundos diferentes y lo que no se gestiona es la realidad. El discurso siempre se puede acomodar, pero... Me encanta eso, gestionar el discurso. Eso lo gestionan ahí nomás. Y después la culpa la tiene fulano, mengano, sultano. No, esto sí quiero aclarar porque encuentro, y los técnicos además se suben a ese discurso. Es común justificar que los problemas de inundación de San Luis se deben al cambio climático, cambio global. Sí, una de las causas que dicen. No es cierto. En primer lugar, para hablar de cambio hay que tener datos medidos y hablar objetivamente cuánto está cambiando, en qué dirección, en qué sentido y qué magnitud. Yo tengo varios años viviendo en San Luis y creo que llueve menos que llovía en los años 60. Lo que está ocurriendo en San Luis impacta más la superficie impermeable que crece mes a mes que el cambio climático que podemos estar viviendo, ¿está bien? No existe eso, y si uno analiza los volúmenes de lluvia caída, se mantienen y puede haber pequeñas variaciones, pero no significativas para generar los problemas que la ciudad está viviendo. Entonces, la ciudad de San Luis tiene más problemas por el crecimiento desordenado y anárquico
que por un supuesto cambio climático. Mira, yo creo que esto va para... Lo tendríamos que invitar para el otro lunes 15, si puede venir. Encantado. El lunes 15 lo tenemos de nuevo acá, a las 4 de la tarde, 16 horas, para seguir hablando de esto, porque tenemos otra persona acá. Sí, que Juan después Carlos, de la un pausa... placer, y Un ya en el placer. próximo bloque vamos a estar hablando con el ingeniero Germán Ostoich, Ahí así está. está bien. Vamos a estar hablando justamente de estos temas con él dentro de un ratito nada más.